Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, ya hemos tenido días de protestas, de crisis, de un montón de cosas, paralizaciones, saqueos, todo lo que usted quiera. Acá en Honduras estamos entrando a otra etapa. Bueno, ya estamos por segundo semestre del año. Y ojo, hay quienes consideran que ya estamos contra el tiempo para el tema electoral en Honduras. Y es un tema que, querramos o no querramos, hay que abordarlo, colocarlo sobre la mesa, porque de eso depende el futuro de Honduras. De ese camino democrático que se tiene que realizar y ese proceso democrático que se tiene que realizar cada 4 años. Pero acá se ha venido hablando de que vienen reformas, que viene una nueva ley, que viene una nueva estructura electoral de Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Ya está aprobado, no se han nombrado a los titulares en estos cargos. Se maneja que en las próximas horas se va a hacer efectivo el nombramiento de estas personas en estos cargos, pero se habla de que se tiene que aprobar una ley para que se pueda regular el trabajo que ellos van a realizar. Pero por supuesto, tenemos que abordar este tema con seriedad, con responsabilidad, más allá del cálculo político que tienen los políticos, valga el juego de palabras. Para abordar esta temática, por supuesto, un experto en el tema, un expresidente del Tribunal Supremo Electoral, es el doctor Augusto Aguilar, al que le damos la bienvenida de inmediato. Es un placer saludarlo, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Un placer estar nuevamente en este gustado programa para dar a conocer la forma como vemos las cosas y aportar algo de nuestra experiencia y conocimiento para beneficio del país. Y consultarle, ¿realmente estamos contra el tiempo? ¿Realmente aquella preocupación que tienen muchas personas es real? ¿O estamos justo en el momento para poder echar a andar estas tan ansiadas reformas electorales? Sí, me parece que estamos en tiempo, pero ya es reducido el plazo, diríamos, aceptable, saludable para el país, porque en pocos meses o desde ya hay, diríamos, movimientos entre las personas con el propósito de formar un partido político, de formar un movimiento interno, hacer todo el trabajo que se necesita para lograr una candidatura. Y desgraciadamente en este momento no contamos con una ley electoral, porque la que estuvo vigente ya fue derogada y estamos en una situación anómala en donde no están las leyes y tampoco están los funcionarios que van a dirigir las dos instituciones que fueron creadas recientemente. Ahora, se ha hablado mucho en torno al proceso para nombrar a estos funcionarios. Sí. Uno considera que Honduras tiene que ir cambiando y que ya no pueden ser colocados de dedo por las diferentes fuerzas políticas o por las principales fuerzas políticas que están acá en el país, que debe existir un proceso que permita tener ahí a las personas más calificadas. He escuchado decir que sean apolíticas para que se pueda tener un mejor funcionamiento. ¿En qué medida eso es factible? Fíjese que lo de apolítico es indudablemente que se oye y se escucha de manera saludable, algo positivo, pero es algo muy difícil de lograr, porque en Honduras todos provenimos la gran mayoría provenimos de partidos políticos, y los que no han tenido militancia en un partido político han sido seguidores, han sido activistas, dirigentes, o simplemente se les vincula por provenir de una familia de X partido político. De tal manera que sea una cuestión ideal. Me parece a mí que, aun cuando sería lo mejor, es algo difícil de lograr que sean organismos apolíticos, en el sentido de que las personas no tengan ninguna militancia ni simpatía por un candidato o un partido. Creo que lo más importante es seleccionar a personas que durante su trayectoria profesional, política, durante su trayectoria, incluso en su comportamiento como ciudadano, como hondureño, haya mantenido una línea o un estilo de vida, o haber desempeñado cargos con honradez, con transparencia, con apego a la ley. Eso es lo más importante, la historia, la trayectoria
por supuesto que la capacidad, el conocimiento sobre la materia, pues, es más importante eso que el hecho de que sea o no admirador o militante de un partido político. Otra lógica dice, Sí. bueno, me siento seguro como partido Sí. que vaya una persona que nosotros consideramos va a ir a defender los intereses del partido. Sí. O sea, ejemplo, se ha venido manejando que en el caso del Partido Nacional se sienten cómodos con que sea David Matamoros quien continúe en ese cargo. Sí. En el caso de Libre se habla de tan sonada, la abogada Rixi Moncada, porque ahí se siente cómodo el presidente Zelaya de que ella vaya a defender los intereses del partido. Pongo ejemplo porque acá está claro el panorama versus el Partido Liberal, que ahí sí no se sabe quién puede llegar a ser. Sí. Aunque parece que ya hay luz verde para uno u otro personaje. Pero los partidos se sienten cómodos así. ¿Eso es lo ideal para la patria o es lo ideal para los partidos políticos? Es que eso tiene, diríamos, varias aristas. Fíjese que históricamente eso ha sido la manera de cómo se han seleccionado a ciertos funcionarios, que obedezcan las órdenes de un partido político o de un dirigente o del presidente de un partido político. Así se manejó durante mucho tiempo el Tribunal Nacional de Elecciones, con la gran dificultad o problema que los funcionarios del Tribunal Nacional de Elecciones eran nombrados directamente por el presidente del partido. Y cuando no le aceptaba recomendaciones para que le empleara a alguien o cometía alguna infidelidad o un acto que no satisfacía la manera de pensar del presidente del partido, el siguiente día lo cambiaban. Entonces fue un avance con la nueva ley electoral que entró en vigencia en el 2004, cuando ya los miembros del Tribunal Supremo Electoral electos o eran electos por el Congreso Nacional por un periodo de 5 años. Eso le dio cierta estabilidad. Ahora, los problemas que han surgido después ya no es propiamente de la ley, sino que regresamos a lo que yo le decía, que lo más interesante, lo más importante es que el funcionario que llegue a un cargo de esos tiene necesariamente, para que resulte, diríamos, su trayectoria o su desempeño eficiente y confiable, tiene que desvincularse de su partido político para apegarse a la Constitución de la República y a las leyes que le exigen el cumplimiento de ciertas normas, de ciertas, diríamos, formas de actuar y de seguir los procedimientos conforme lo establece la ley y su reglamento. Pero esta lógica de los caudillos de los partidos políticos de mandar a personas para que vayan a proteger sus intereses partidarios, sí, ¿en qué medida también genera transparencia el proceso? Porque uno dice, bueno, que deberían ir a defender los intereses de la patria, los intereses de la democracia. Pero por otro lado hay quienes consideran que, bueno, después no van a alegar que va a haber fraude, porque va a haber una persona que es de toda la confianza de todos los partidos y van a ver pues cómo se va a desarrollar el proceso. O sea que garantiza de que por lo menos fraude no se van a hacer en esta ocasión. Sí, efectivamente, eso es lo más importante. Y por eso yo he mencionado siempre que algunos países en América Latina han sido un ejemplo en donde la palabra fraude casi no se escucha, en donde los resultados electorales se dan a conocer a las 8, 9, 10 de la noche, y países en donde se abrazan los ganadores y perdedores en la misma noche en que se hace la declaratoria, y el siguiente día están reunidos para hacer todo lo necesario para el traspaso de mando. Puedo señalar 3 países: Chile, Uruguay y Costa Rica. Son ejemplos que nosotros debemos de seguirlo. ¿Qué es lo que sucede en estos países? Que los funcionarios, una vez designados, ya sea por su partido político o por un organismo o por otro organismo que puede la Corte Suprema de Justicia o a propuesta de la sociedad civil, como sucede en El Salvador, en que la sociedad civil propone ciertos candidatos. Entonces, lo más importante es tomar esos ejemplos, que el funcionario, desde el momento en que asume esa gran responsabilidad,
ya no debe obedecer consignas ni partidarias y mucho menos de personas. Pero es que se maneja cuando un candidato ha perdido, que Sí. llama a ese que ha nominado, lo llama y le dice, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué pasó? O sea, claro. yo creo que eso es eso por un lado, pero tendríamos que entender que si los partidos políticos están enviando sí, a personas de su confianza, no habría la posibilidad de que se vaya a hacer fraude. Ejemplo, si tanto insisten en Libre por nominar a la abogada Rixi Moncada, es porque el presidente Zelaya y compañía sabe que la señora no se va a ir ahí a vender, que no la van a comprar, que no le van a jugar la vuelta. Y lo mismo los cachurecos cuando insisten en mantener en este cargo, según trasciende, a don David Matamoros Baxo, que tiene mucha experiencia como magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. sí, pero precisamente ahí es donde está la problemática, porque es cuestión de cultura. Y muchas veces los funcionarios, aun cuando no cometan irregularidades, el problema es cómo lo percibe la ciudadanía. En el caso de que usted mencionó de David Matamoros, yo no puedo señalarlo, no tengo el por qué señalarlo, pero lo que es una realidad, y él mismo lo sabe y todo el mundo lo sabe, cómo lo percibe la ciudadanía, especialmente los partidos de oposición. Esa es la problemática. Y el otro problema es que no había un representante de la fuerza política que estaba en pugna con el Partido Nacional. Sí. Estaban como Sí. en ese sentido Ahora desequilibrio. en eso también hay alguna cuestión, algo que ha sido distorsionado, porque no necesariamente los miembros, diríamos, de la dirección superior de un organismo electoral son los que cometen irregularidades. En Honduras, en un 80%, por dar una aproximación, las irregularidades se han cometido más en las mesas electorales que en el propio organismo electoral, en el mismo tribunal. Entonces, y eso no solo en las elecciones generales, también en las elecciones primarias se cometen muchas más irregularidades en las mesas que en el resto del proceso. No en las decisiones de los magistrados, no necesariamente ahí se cometen irregularidades. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, provienen de las mesas electorales, en donde ya sabemos, esto casi es hasta ni de mencionarlo porque lo hemos dicho tantas veces. Imagine usted que usted ve que se inscriben 8 partidos políticos para ir a las elecciones. 8 miembros de mesa propietarios y 8 miembros suplentes. Pero en realidad ahí solo hay 2 o 3 partidos representados. Los otros negociaron, prestaron, o alquilaron, o regalaron las credenciales. Ahí comienza el fraude. Ahí comienza el fraude, exactamente. Y eso ha sido casi como toda una historia en Honduras, en las mesas electorales. Por eso hay un decir popular que los partidos políticos ganan o pierden las elecciones en Honduras en el conteo, que en el conteo es donde se comete el fraude. Y eso en gran parte tiene la razón la ciudadanía. Fíjese que se ha avanzado algo en eso. Fíjese que hasta hace poco, al momento de hacer el escrutinio, ¿qué hacían los miembros de la mesa electoral? Encerrarse para que nadie viera cuando estaban contando los votos. Ahora, la ley debe obligar, no está en la ley, pero debe obligarse, pero sí por resolución del tribunal, que el conteo o el escrutinio debe ser público, en donde puedan estar varias personas observando a una distancia prudencial en donde se está haciendo el conteo. Yo le pongo el caso, un ejemplo, en México. No quiero decir que no hay irregularidades, si se han cometido, pero cuando están haciendo el escrutinio, los miembros de la mesa sacan un pizarrón al patio de la escuela o del colegio y toda la gente que está ahí presente observando cuántos votos va sacando cada candidato. Y acá más bien se encierran. Exactamente. Que hay que Esa meter es una cámaras ahí irregularidad, por así es. Eso es lo que debemos evitar. Pero acá el tema de la mesa tiene usted toda la razón ahí, y yo lo comparto, es ahí donde comienzan a gestarse los fraudes. Sí. Yo creo que es uno de los temas que debería preocuparle
a todas las fuerzas políticas. Es que mira, un partido que no tenga la capacidad de poner por lo menos 3.000, 4.000 personas en mesas, Sí, no puede ser partido. es que ese es otro de los problemas. Vean, algo que ha sucedido insólito, pues algo insólito en nuestro país. La ley electoral establece o establecía, porque ya no está vigente, que un partido político, para poder conservar su personalidad jurídica después de una elección, era obligatorio o era necesario obtener por lo menos el 2% de la totalidad de los votos válidos, o haber obtenido en la elección por lo menos un diputado. Hubo dos partidos que no obtuvieron el 2% ni tampoco sacaron un diputado. ¿Y qué hicieron? Se fueron en amparo a la Sala de lo Constitucional. Y de una vez, imagínese usted, la Sala de lo Constitucional le dio legalidad, le validó su personalidad jurídica, y yo no sé si obtuvieron deuda política y hasta diputados en el Parlacén. Algo completamente irregular. Sí, porque al final demuestra que no son partidos que tienen la aceptación popular. En ese sentido, vea cuántas cosas, por eso me retrotraigo al inicio del programa. Sí. ¿Estamos a tiempo o no estamos a tiempo? Son muchas cosas que se tienen que ir estructurando. ¿Qué ocurre? Hay quienes consideran que si no se hace nada al final, pues, y si se sigue con este mismo formato, va a seguir ganando el mismo partido. Porque el mismo partido ya sabe cómo ganar estas elecciones, ya sabe cómo ganar elecciones en Honduras. Sí. Bueno, el tema de las mesas electorales, yo me quedé sorprendido cuando escuché decir que los de Libre no encontraban 3.000 actas. Un partido tan grande como Libre que no tuvo la capacidad en mesas de recuperar 3.000 actas. Sí. Eso a mí me impactó. Sí. Entonces yo creo que acá hacen falta varias cosas, por no decir todo, para reestructurar este sistema electoral. Y yo creo que estamos en tiempo y forma. Aunque más creo que estamos ya entrando a la zona crítica de tiempo para poder generar un cambio para el bienestar de la democracia. Yo no sé usted cómo lo ve. Sí, todo tiene mucha razón. Por eso yo he afirmado, y aquí en otras oportunidades lo hemos platicado con ustedes, y he sostenido que en nuestro país, si no se aplica lo relacionado con la segunda vuelta o balotaje, difícilmente vamos a resolver el problema que se deriva de las elecciones. Los ejemplos los tenemos cerca. Dice que en Guatemala, Ajá, ya en el otro mes van hasta su segunda vuelta. En El Salvador, esta vez no hubo segunda vuelta, porque la cantidad de votos que obtuvo el presidente Bukele superó a los dos partidos mayoritarios sumados. Por eso no hubo segunda vuelta. En todos los países, solo hay 4 países en América Latina donde no se ha implementado la segunda vuelta. Son México, Honduras, Panamá y Paraguay. De ahí en todos los países existe segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque cuando en la primera vuelta, llamémosle como en Honduras, que solo hay una, se cometen irregularidades, entonces queda la oportunidad que en la segunda vuelta se pueda corregir. Si hubo fraude, si hubo irregularidades, si hubo engaños, si hubo alteración de cifras, si hubo actas, diríamos, que se perdieron, o tantas cosas que pueden suceder. Entonces eso se resuelve en una segunda vuelta. De tal manera que ese es el camino que han seguido. Y ejemplos así casi como emblemáticos. Fíjate que la elección de Oscar Arias en Costa Rica, hubo segunda vuelta. Y apenas creo que ganó la elección con menos del 0,5%. Y vino el partido perdedor y exigió que se hiciera un conteo voto por voto. Hicieron el conteo en 15 días y el resultado fue exactamente el mismo, 0,5%, poco menos del 0,5%. O sea, abrieron las urnas y hicieron un conteo de nuevo, un escrutinio general nuevo, porque había duda.
y se confirmó que había sido correcto el escrutinio general. Entonces, ya en casi todos los países le decía, existe la segunda vuelta. Y se han dado casos en que, porque hay una concepción errónea. Ya, cuando se aplica la segunda vuelta, no es que obligatoriamente se va a llevar a la práctica. No, todo depende de si el resultado de la primera vuelta es con un margen suficiente, que esto tiene que ser regulado. En la mayoría de los países es que si obtiene más del 50% no hay segunda vuelta. Y en otros que se obtiene 40 y con 10 de diferencia con el segundo lugar no hay segunda vuelta. Entonces hay varias formas de regular eso. Muy bien. ¿Y por qué? Bueno, yo lo que creo es que acá no hay ambiente para la segunda vuelta. No, lo que yo percibo entre los líderes políticos es que los acuerdos no van orientados a una segunda vuelta. Yo creo que están muy compenetrados en quiénes van a integrar estos organismos, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral. Siento que están siendo muy limitados los de oposición particularmente, sí, porque una segunda vuelta, en teoría, a quien podría venir a perjudicar es a los del oficialismo, a los que han venido ocupando, los han tenido los triunfos en los últimos procesos electorales, que son los que se oponen. Pero siento que no es un tema en la primera línea de los líderes de los partidos de oposición. Pues no, creo que sí. Es un tema precisamente quizá el que más importancia tiene y el que más se ha exigido. Y óigalo, no solo por los partidos de oposición, los organismos internacionales, la OEA, la Unión Europea y creo que también el G16 han estado exigiendo. Es más, he escuchado opiniones en el sentido de que si la segunda vuelta se hubiese aprobado desde hace los 6 años de la elección posanterior, no se hubieran producido las crisis, las últimas 2 crisis, sobre todo esta última, si se hubiese aplicado la segunda vuelta. Por eso la Unión Europea no quería venir a observar en las elecciones del 2017, porque no se habían hecho los cambios que ellos habían sugerido para evitar la crisis. Sí, y bueno, yo le decía que no siento ambiente porque en este preciso momento lo que yo veo que están cabildeando es el tema de integrar a estos organismos. Claro. ¿Verdad? No sé si, por eso le digo que yo siento que la percepción que tienen los líderes de los partidos de oposición, sí, es que más que la segunda vuelta, tener una persona dentro de estos organismos les va a garantizar por lo menos desde adentro poder visualizar si hay alguna anomalía. No, de acuerdo. Yo creo en eso, porque, sí, porque si ellos quisiesen negociar la segunda vuelta dirían, bueno, está bien que nos nombren a los representantes, pero yo ya días dejé de escuchar el discurso de la segunda vuelta. Sí, es que creo que en este momento, usted tiene razón, se está insistiendo en el nombramiento y en la aprobación de las 2 leyes, son 2. Sí, una claro, para el Consejo Nacional Electoral y la otra para el Tribunal de Justicia Electoral. Porque esa es la base para poder hacer los cambios en el proceso electoral, que no solo tiene que hacerlo en la segunda vuelta. Acuérdense que hay que hacer la reforma de la forma de integrar las mesas, que desaparezcan las famosas credenciales o cheques en blanco, como se ha dado en llamar. Tiene que reformarse los requisitos para inscribir partidos y los requisitos para que puedan conservar su personalidad jurídica. Porque fíjese que en este momento hay varios partidos que se están en proceso de formación y de legalizarse. Y qué bien, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Si participan ahora van a ser, no sé si 15, 18, no sé a cuántos partidos irá a llegar. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que en las elecciones, el que gane la primera vuelta probablemente no llegue ni al 30%. Y eso es lo que han señalado los países y los organismos internacionales. ¿Cómo es posible tener un presidente que solo saque 30 votos de cada 100 personas, de cada 100 electores? En la segunda vuelta, necesariamente, llega el que triunfa, lo hace obteniendo por lo menos el 50%. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona ese debate en particular, claro, porque lo que nosotros sabemos es que
Bueno, de hecho que por eso es que hay insurrección legislativa, incluso en el Congreso Nacional, sí, porque no les han nombrado a los magistrados, sí, pero entiendo que en las próximas horas ya habrá luz verde, sí, en ese sentido. Han salido en las últimas horas los representantes de la interventora en el Registro Nacional de las Personas, porque andan monitoreando por varias partes del mundo cómo funciona ese tema. Sí. No sé si vale eso de estar viajando para acá, para allá, pasan metidos allá en Europa, con ese tema de conocer la experiencia para el proceso de identificación. Muy bien. Otra de las grandes interrogantes para este proceso electoral próximo que tendremos es si va a lograr el registro bajo este nuevo mecanismo. Ya se desembolsaron 20 millones de dólares para iniciar el proceso. ¿Realmente se va a poder lograr el objetivo de identificar a todos los hondureños para el próximo proceso? Sí, vea, yo creo que se ha magnificado o que se ha exagerado, para ser más congruente, la importancia de una tarjeta de identidad para tener un sistema electoral transparente. Es un elemento, es importante, pero no es precisamente el hecho de tener una nueva tarjeta de identidad la que se va a dar como resultado unas elecciones limpias, honestas, transparentes, confiables. Creo que no, por una parte. La otra, el proceso de identificar a los hondureños, eso no se va a hacer en un año, y otros ni en 2 años. Eso probablemente te llevar sus 4, 5 o más años. Entonces, hay quienes están pensando que la tarjeta de identidad es urgente tener el nuevo documento para que sirva para el próximo proceso electoral. Discúlpeme. Y eso es casi difícil. Discúlpeme, porque ahí sí, usted ya me pone un elemento delicado sobre la mesa. No, pero es que ahí entonces no es congruente las acciones que están llevando a cabo los de la interventora. Los de la interventora están corriendo porque sí, van a cedular a los hondureños en los próximos meses, entiendo, sí, y va a estar listo el documento para el próximo proceso electoral. Sí. Entonces usted me dice que no. No, yo lo veo demasiado difícil que para el tiempo que falta esté documentada todos los hondureños que tienen el derecho y las posibilidades de ejercer el sufragio. Yo lo veo difícil. No quiero restarle importancia al hecho de tener una tarjeta de identidad, pero lo que sí yo tengo mucha duda es que hay una gran cantidad de personas que creen que el nuevo documento, que la nueva tarjeta de identidad va a resolver el problema electoral, y no, es parte de la problemática. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchos hablamos de un censo que es irregular, que no es exacto, y hay mucha razón en eso, que los muertos votan. Ya con una nueva identidad eso se va a superar, pero hay otras formas de cómo depurar el censo, que lo han hecho en muchos países sin necesidad de tener otro documento. ¿Cómo lo han hecho? Muy sencillo. El censo electoral se divide o hacen 2 censos, uno negativo, uno en activo y uno pasivo. ¿Cuál es el activo? El censo electoral activo es aquel en que aparecen todas las personas que han votado en los últimos 2 procesos electorales o que se han documentado, que han cumplido los 18 años en los últimos meses o en el último año. En el censo pasivo están todos aquellos que no han votado en 2 procesos electorales por lo menos. Pero eso no quiere decir que quedan excluidos totalmente. Esos no votaron en 2 procesos electorales porque no quisieron, porque están fuera del país o porque ya fallecieron. Entonces, si alguien que no quiso y está en el censo pasivo, sí lo hace en el presente proceso electoral, inmediatamente se incorpora al censo activo. Entonces es una forma sencilla de cómo muchos países han depurado su censo, y es algo que se puede hacer en Honduras. Ok, yo sé que usted es partícipe de que mejor se depure el actual censo a que se esté corriendo a hacer un proceso de identificación de los hondureños hacia Matacaballo, para que me entienda el pueblo, que esté así de una forma acelerada. Exactamente. Pero me preocupa, fíjese, lo que usted me está diciendo, realmente me preocupa en el sentido de que se está invirtiendo mucho dinero, son 20 millones de dólares, los que ya soltaron la primera parte, dicen que de un desembolso que se aprobó en el Congreso el otro día, y están urgidos los políticos por echar a andar este proceso.
Bueno, si en medio de las trompadas ahí en el Sí. Congreso aprobaron este contrato para una empresa, pero a mí me preocupa lo que usted me está diciendo, que ni en un año, ni en 2 años, que Pero se puede sí, llevar así es. 5 años un proceso de identificación. Precisamente se puede llevar por lo menos unos 5 años. Recuerde que no existe una cultura ni una costumbre registral en Honduras. Le voy a dar un ejemplo sencillo, porque hasta nos podemos reír. Hay cantidad de personas que han fallecido y no se ha llegado al registro a inscribir ese fallecimiento. No existe la cultura registral, excepto en aquellos casos en que la persona que falleció dejó una buena herencia. Al siguiente día. Si no lo han ido no lo han llevado al cementerio y ya lo están registrando. Entonces, esa es parte de nuestra cultura. Y hay cantidades de personas. Fíjese que yo escuché la vez pasada que en varios procesos electorales y en varios trabajos que se han hecho de depuración, hace algunos años, habían alrededor de 100,000 personas que habían fallecido y no estaban registrados el fallecimiento en las oficinas del registro civil. Sí, es que ahí yo creo que lo que hace falta es inteligencia. Claro, y ¿Para una qué? cultura. Una cultura, pero es Sí. que yo creo que no es algo que le debería corresponder al ciudadano. Ese es mi criterio, no sé cómo lo hacen en otros Claro. países, pero yo creo que debería ser así. Partiendo de que los muertos votan en Honduras. Mire, si Juan Pérez murió de forma violenta, Sí. bueno, de cualquier forma que haya muerto, pero pasó por la morgue del Ministerio Público, debe haber un cruce de información automático que digan Juan Pérez murió, enter. Esa información pasa al registro nacional de las personas automáticamente y el registro nacional de las personas lo pasa al censo electoral. Claro. Yo creo que eso debería ser automático. Sí es. ¿Por qué? Porque yo también me pongo a imaginar, me imagino así, el hecho de que el dolor, muchas personas no van porque solo ir a registrar el muerto también les da mucho dolor. Usted tiene razón, los que tienen que pelear herencias, el mismo día del velorio, los otros hermanos van a registrar el muerto, pero usualmente hay mucho dolor. Sí. Y la gente no va por dolor y quizás nunca fue Sí. y nunca va a ir porque le da dolor ese tema. Entonces Claro. yo creo que debe existir un mecanismo de información cruzada, morgue del Ministerio Público, registro y ahora Consejo Nacional Electoral. Sí, pero fíjese que está en la ley del registro nacional de las personas, ya existe la obligación de los hospitales, de los familiares, de las autoridades, existe, ya está regulado, pero no se cumple, porque no existe, como le decía, toda esa cultura. Entonces eso es problemático y eso yo lo traslado a la cuestión de ir a sacar el nuevo documento. Va a ser difícil traer a las personas de todo el país, de las aldeas, de los caseríos, a obtener su nuevo documento. Lo van a ir a hacer cuando lo necesiten realmente, pero va a pasar varios años y decir que vamos a llegar a documentar al 100% de los hondureños o lograr que tengan su nuevo documento de identidad no se puede hacer en poco tiempo. Le hago una pregunta, Sí. de acuerdo a su experiencia. O sea que usted cree que vamos a terminar votando con nuestra cédula, la que andamos ahora mismo. Tendría que hacerse un decreto especial para que se pueda votar con ambos, o con uno o con el otro. Pucha, Porque pero acá en esta sociedad- ya sucedió algo similar. Yo recuerdo que Sí. en el pasado Se estaba votaba con la vieja Ajá. identidad o se podía votar con la nueva. Entonces, de alguna manera el problema se resuelve. Pero claro, no es lo correcto. Y entonces traigo a colación esto porque hay muchas personas que creen que la tarjeta de identidad o que la documentación se va a lograr en pocos meses y que eso va a servir para transparentar, para hacer más confiable el proceso electoral. Y no creo que se pueda lograr en tan poco tiempo. Pues yo en base a lo que usted me está diciendo hoy acá en el programa, Sí. más creo que se va a terminar votando con la vieja, con esta Bueno. que tenemos vigente ahora. Y más es que están volando con ese montón de dinero sin licitación. Sí. 20 millones de dólares, Sí. primer toque para empezar este proceso. Que mire, como está la tecnología ahora, Sí. quizás esas preocupaciones que usted plantea se pueden resolver, porque si se colocan registros móviles con toda la tecnología en todos los departamentos, en los lugares más lejanos, yo creo que
y con un incentivo a la población de que se mueva y que sea rápido, que usted llegue y que no le tome 3 minutos a ese proceso, creo que se puede lograr. Sí. Pero creo que la tecnología lo permite ahora. Claro. Igual uno va a tránsito ahora y Sí. exactamente uno se tarda 1 hora. Sí. 1 hora en tránsito, en lo que usted paga, hace la fila. Yo el otro día fui a sacar mi licencia, a renovarla, y me tardé 1 hora. Ya es un avance para las 8 horas que le tocaba estar a uno ahí todo el día. La tecnología ha mejorado mucho. Y en el caso de los pasaportes también. 1 hora. Ahora es rápido. Menos. Pero en este caso, recuerde usted que hay más de 1 millón de hondureños que no viven en Honduras. ¿Cómo vamos a hacer para documentar? Porque esos no es que se fueron y no van a regresar. Esos están regresando. Lo regresan. O lo regresan. Entonces todo eso, por una parte, y el otro es la falta de, diríamos, de disciplina, de tener toda una cultura del cumplimiento, o de llenar los requisitos, o de acudir a documentarse. Y no es que seamos pesimistas, sino que esto es parte de nuestra historia, y es una realidad. Pero ¿qué es lo que pasaría? Que se va a lograr, pero no en el tiempo preciso o corto en que se está pensando, o que con esto ya para las próximas elecciones ya va a estar resuelto todo lo de la transparencia y confiabilidad del proceso. Y es que también al crear un documento particular como lo tienen en México, también se va contra el tiempo. Sí, así es. ¿Es lo mismo o sería más rápido? Crear un documento particular para que se vaya a ejercer el sufragio. Eso ya en varios países lo tienen. En Nicaragua y hay otros países en donde hay un documento especial solo para ejercer el sufragio. Sí. Y la tarjeta de identidad es para todo lo demás. Es más, le doy el caso de Ecuador. En Ecuador el voto es obligatorio y el que no va a votar lo multan. Y si no votó, entonces no tiene su constancia de haber votado. Y si no tiene esa constancia, hay muchos trámites que no los puede realizar. De tal manera que el que no va a votar obligatoriamente tiene que pagar la multa para que le den su documentito y con eso poder hacer una cantidad de trámites. O sea, como que lo inhabilitan como ciudadano. Prácticamente queda inhabilitado para una cantidad de trámites. Entonces, por eso el voto, se llama el voto obligatorio. En otros países hay modalidades. Obligatorio, por decir algo, hasta los 60 años. Y de los de 60 años en adelante, optativo. Y hay varias formas. Es decir, lo importante en esto es que nosotros debemos tomar, no necesariamente copiar, pero tomar ejemplos de los países que han logrado mejorar o tener un sistema electoral confiable, transparente, con honradez, con ética, con apego a la ley. Por eso le mencionaba algunos países. Bueno, así que está interesante ese tema. Claro. Y créanme que quedo preocupado con la información que usted me da, Sí. con su criterio en relación a ese tema, pero es que es muy lógico. Mire, ya estamos a la vuelta de la esquina. La verdad que ya estamos a la vuelta de la esquina. Ya van 2 años de gobierno. Claro. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina para entrar al contrarreloj respecto al proceso electoral. Hay algo muy importante, Alan. Mira, Sí. algo que tiene que tomarse muy en cuenta en la nueva ley del Consejo Nacional Electoral, es la integración de las mesas. ¿Cómo lo hacen en la mayoría de los países? Del listado del censo de cada mesa, por sorteo se selecciona a 3 personas: presidente, secretario, escrutador. Esos administran el proceso el día de la elección y elaboran el acta y hacen el conteo. Y los partidos políticos lo que nombran son fiscales que están observando directamente el proceso. Y al final del escrutinio, por la noche y en la tarde, los fiscales firman el acta. Y ese fiscal recibe la copia del acta y es responsable de llevarla a su partido político. Y de esa manera no faltan actas. Como usted me señalaba al principio, que en el Partido Libre habían faltado alrededor de 3,000 actas. Increíble, ¿verdad? Es increíble. Un partido tan grande. Entonces, pues. por falta de organización, por una parte, y por esa forma anómala
o diríamos irregular, defectuosa, que tenemos de integrar las mesas electorales en donde todos los partidos tienen un miembro. Se imagina ahora que si digamos, vamos a llegar a cerca de los 20 partidos, entonces la mesa electoral estaría integrada por 20 propietarios y 40 personas en una mesa. Entonces, muchos países lo que han hecho es eso. O son, como se ha mencionado, solo tres miembros por sorteo, o se hacen convenios con las universidades, con los gremios profesionales que hacen las propuestas. Pero esos no obedecen a un partido político, sino que son nombrados directamente por el organismo electoral con 6 meses o un año de anticipación, los capacita, los acredita y los responsabiliza por las irregularidades. Sí, yo creo que acá eso se puede solventar metiendo presos a los que son delincuentes electorales. Porque pasan a ser delincuentes electorales. Acá quiere erradicar usted ese problema, meta a los presos. Porque el problema es que, ¿sabe? A un miembro de mesa, con lo mínimo, hasta por un plato de comida lo pueden comprar, hombre. Sí, o sea, acá la gente se anda muriendo de hambre, entonces hasta por un plato de comida se pueden vender. Entonces, yo creo que acá es un tema que debería abordarse con toda la seriedad del caso, para que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones, porque yo creo que ahí es donde se juega el futuro de Honduras. Así es. Ahí es donde se juega el futuro de Honduras. Acá, si bien es cierto, tiene que haber una estructura en los organismos electorales, debe haber una estructura ahora, que va a haber un tribunal de justicia, deben estar bien afinados todos estos elementos, todas estas instancias, pero sobre todo sigue siendo el ciudadano el gran garante de los procesos. Yo creo que debe de trabajarse en ese punto. Yo no voy a desconocer, doctor, que acá, pues, esta maquinaria de fraude ha permitido una serie de cosas. Pero yo creo que tienen que empezar allá, porque usted decía, vemos ejemplos no largos, vemos ejemplos a la par de cómo están respetando en gran medida la voluntad popular. Y por eso es que estos países están caminando de a poco. Acá en Honduras no quieren soltar ese tema, no quieren dejar que el pueblo decida, no quieren dejar que sea el pueblo el que defina el futuro de este país, sino que unos pocos se reúnen y toman decisiones violentando la voluntad popular. Yo creo que eso ya debe parar, y si bien es cierto, no los van a meter presos, porque acá estamos en el país de la impunidad, pero ya paren por el bienestar de los que vienen, por un Honduras que a la vuelta de la esquina, si no se respeta la voluntad popular, puede colapsar. Hoy solo se reportan saqueos, quemas de llantas y tal cosa. Después toda esa gente va a bajar de los cerros y va a salir de sus casas por hambre. Y el único mecanismo para fortalecer una democracia es que se tenga confianza en los procesos electorales. Indudablemente, indudablemente, y que tengamos gobiernos legítimos. Imagínese usted, en las últimas 2 elecciones, el presidente salió electo con apenas un 30 y tanto por ciento, que indica que el otro 60 y tanto por ciento no votó a su favor. Por eso es lo de la segunda vuelta. Es más, hay un error que han caído algunos partidos políticos, que creen que no debe aplicarse de segunda vuelta porque el que gana la primera va a ser perdedor en la segunda, porque se van a unir todos en contra de él. Y fíjese que de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la historia reciente en América Latina, el 80% de los casos, el que gana la primera vuelta gana la segunda. Solo hay ciertos casos como el de Costa Rica y el de Perú, en donde el que ganó quedó en segundo lugar, en la segunda vuelta quedó en primero. Pero por circunstancias muy diferentes o muy distintas a ideologías o a partidos políticos o a banderas. En el caso de Perú, porque la sociedad se dividió entre fujimorismo y antifujimorismo. Y en el caso de Costa Rica, porque la sociedad se dividió entre los que estaban a favor de la liberación, diríamos, de las tendencias en todo sentido, y los que estaban apegados a que se cumplieran o que se siguieran las normas que establecen las religiones. Entonces era algo así como de la liberalidad
contra los conservadores, pero no en materia de orientación sexual. Y entonces eso fue el tema principal en Costa Rica. Entonces el que quedó en el segundo lugar ganó en la segunda vuelta, y en el caso de Perú de igual manera. Bueno, doctor, le agradezco mucho por ese tiempo. Ha sido un placer. Seguimos monitoreando a ver cómo se arreglan estos políticos para resolver este problema. Esperamos que haya luz verde en los próximos días por el bienestar de la patria, por el bienestar de la democracia. Señoras y señores, muchas gracias porque están pendientes de este programa siempre. En nombre del ingeniero Baster, es el encargado de la producción. Yo soy Alan Fiallos, con permiso.